Las recomendaciones aquí expuestas son responsabilidad únicamente de quien lo implementa y ejecuta. Hacemos énfasis en medir y probar cualquier cambio en ambientes de prueba antes de promoverlo a un ambiente productivo. Adelante, Oscar. Okay. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien, Ángel. Muchas gracias. Pues fíjate que tengo un problema y necesito tu ayuda. Me gustaría saber cómo puedo mejorar una carga de datos masiva en una base de datos Oracle. ¿Me podrías ayudar? Claro que sí. Claro que sí. De hecho, es parte de nuestras mejores prácticas, como lo estamos mostrando, y es parte de lo que es en el performance en todo sistema, ¿no? Es decir, que funcione de una manera óptima con la menor cantidad de recursos. Claro que sí. Ok. Bueno, pues como te podrás dar cuenta, uno de los principales problemas que hay es acerca de los SQL. Básicamente, en todos los sistemas existe gran parte de la problemática basado en los queries que se ejecutan a nivel base de datos. En tu caso particular, ¿cuál es el problema en específico? Mira, cuando intentamos cargar una cantidad de registros muy alta, es decir, no es que sean tablas demasiado grandes en cuanto a gigabytes o espacio ocupado, pero sí son millones de registros los que se van a cargar de diferentes fuentes a una base de datos de Oracle. Entonces, entre más grande sea en cuanto al número de registros la tabla, más dilata la carga. Ok, mira, existen diferentes tipos de técnicas para poder agilizar este tipo de problemas. Básicamente, lo que tú estás mencionando es acerca de la optimización de inserciones en tablas. En este caso estamos hablando de una base de datos Oracle. Y el problema es que cuando crece el número de registros, el tiempo que se tarda cada vez es más. Y eso obviamente obstaculiza el buen desempeño de las aplicaciones o la respuesta que quiere el usuario. Entonces, efectivamente, hay técnicas para poder optimizar ese tipo de problemas. Vamos a imaginarnos que tenemos ese volumen de información, muchísima información. Estamos hablando que pueden ser millones de datos que van a estar dentro de una base de datos que puede estar alimentada por diferentes fuentes. Y pues aquí la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer para meter esa gran cantidad de información a una tabla? Esa básicamente es la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo meter esa gran volumen de información de tal manera de que mi desempeño sea óptimo? Es lo que tú quieres, ¿verdad? Para esto, nosotros podemos hacer un ejercicio práctico. Básicamente es una instrucción que se llama append. En este caso es un consejo que nos da Oracle. Se le llama HIN por lo regular. Y el ejercicio lo vamos a hacer y sin esta instrucción append, simplemente agregada a nuestro query o selección de datos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El escenario, como lo acabamos de decir, nuestro problema básicamente es porque nosotros necesitamos insertar gran volumen de información en una tabla. Tiene que ser lo más rápido posible. Aquí hay que hacer énfasis en que por lo regular lo que más le interesa a un usuario o a un cliente es que las cosas se hagan de una manera rápida, ya que de alguna manera por lo regular el impacto es de tipo económico. Entonces siempre es muy importante que nosotros tengamos técnicas para poder agilizar estas cargas de datos. Una de las soluciones es utilizar una característica que se llama path directo de inserción mediante la siguiente cláusula. Es decir, que nosotros tenemos aquí nuestro insert y le vamos a agregar este comentario al mismo insert dentro de un subquery. Ahorita más adelante nosotros vamos a ver el ejemplo. Cabe mencionar que este insert que está aquí se forma a través de un subquery. Lo único que hay que hacer es agregar este comentario con la palabra append y este signo de más. De la misma forma existe otro append que es por medio de valores. Esto se utiliza básicamente cuando no es a través de un subquery, sino es a través de inserción de valores y que por lo regular se utiliza cuando es código PLSQL.
es decir, está dentro de un loop y yo estoy insertando valores dentro de ese loop. Si yo quiero agilizar esa carga, pues lo que tengo que hacer es agregar este comentario o hint. Hint significa consejo, es como se maneja para poder de alguna manera agilizar el procesamiento. Ok, en nuestro caso muy particular, vamos a ver el ejemplo con el primero, con este insert append a través de un subquery. Ok, entonces ese es el escenario, esa es la solución y vamos a ver nuestro ejercicio. Primero lo que tenemos que hacer, antes que hacer cualquier cosa, activar el tiempo. Es decir, cómo nosotros podemos medir el tiempo en el que se va a ejecutar la inserción. Para eso, dentro de Oracle existe esta instrucción que se ejecuta dentro de SQL Plus. Ponemos simplemente set timing on. Con eso nosotros activamos para que pueda ser medido cuánto tiempo va a tardar nuestra instrucción o bien cualquier otra cláusula de tipo select, update o delete. Como segundo paso, nosotros lo que tenemos que hacer es, vamos a crear una tabla de prueba. En este caso muy particular, vamos nosotros a crear una tabla que se llama test y la vamos a crear en función de una vista que se llama All Objects y una tabla que se llama Employees que tiene información de empleados. Con este where 1 igual a 2, lo que estamos diciendo es que esta tabla va a estar vacía, básicamente, ya que no cumple la condición. Ya activamos el tiempo, ya creamos nuestra tabla vacía, perfecto. Ahora, como tercer paso, lo que tenemos que hacer nosotros es cargar los datos en esta tabla de, ok, hacemos nuestro insert normal dentro de la tabla de pruebas mediante este subquery que tenemos aquí abajo, ok. Agarramos, hacemos, se generaron aproximadamente 5.873.337 registros. Para nuestro caso muy particular de nuestra prueba, el tiempo total 8 minutos con 60. Este tiempo que está aquí, repito, nos sale después de hacer la inserción y se activa por medio de esto que dice set timing on dentro de SQL Plus, ¿ok? Entonces, esta primera prueba, como hacemos nosotros por lo regular el insert de una manera normal. La pregunta aquí es, ¿cómo lo puedo optimizar? Ya que lo que a mí me interesa es el tiempo que va a tardar. Es decir, quiero reducir ese tiempo. En este caso, tenemos 8 minutos con 60. Muy bien. Vamos a hacer la misma prueba con la recomendación o el consejo que nos da Oracle por medio de un hint. Es decir, vamos a hacer la inserción por medio del append. Para esto, lo único que tenemos que hacer nosotros, a nuestra instrucción normal, le vamos nosotros a agregar esta cláusula que está formada por 2 diagonales, 2 asteriscos, un signo de más y la cláusula importante se llama append. Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, lo corremos, vamos a poner la misma cantidad de registros, la misma cantidad de filas creadas, en este caso es lo mismo que el caso anterior. ¿Y qué es lo que observamos? El tiempo disminuyó, ya son casi 6 minutos, 6.1. Es decir, que el tiempo se redujo de una manera considerable. Esto, a medida que crece el número de registros, vamos a observar que el tiempo de reducción reduce en una cantidad adecuada. Vamos a comparar ahora nosotros una forma con la otra. En la primera ejecución que tenemos aquí, observamos que era 8.6 minutos. Básicamente, esta que tenemos aquí tardó 8.6 minutos, que es la primera ejecución, la que está en color rojo. La segunda ejecución es la color verde, tardó 6.1 minutos. Aquí está. Es decir, que es casi 30% más rápido. Entonces, en nuestro caso, si el objetivo de nosotros es reducir el tiempo, pues aquí tenemos una reducción considerable. Cabe mencionar que si bien nosotros ahorita obtuvimos una reducción en tiempo, más adelante vamos a ver que tenemos un costo que pagar. Que por reducir tiempo va a haber otras cosas en las que vamos a tener que pagar esa reducción de tiempo. Vamos a ver cuántos de reducción en disco. Podemos observar nosotros aquí
Cuando hicimos la primera ejecución, tenemos las solicitudes de entrada-salida fueron gráficamente 178.5K y en la segunda ejecución tenemos 4.9, es decir, menos del 100% del uso del disco. ¿Qué quiere decir? Nosotros al utilizar no solamente vamos a reducir el tiempo, sino que vamos a tener una reducción en las solicitudes de entrada y salida del disco. Es decir, en otras palabras más sencillas, vamos nosotros a utilizar menos recursos. Vamos a ver otra mejora. En este caso es el rendimiento en lectura y escritura. En este caso, en la primera ejecución que tenemos aquí, esta es la primera ejecución, aquí vemos la gráfica. Aquí nosotros podemos ver que hay mayor consumo de recursos, hasta 76 megabytes por segundo en la primera ejecución. Aquí está el insert en la tabla y vemos que el consumo es 76 megabytes por segundo. Ok, cuando nosotros utilizamos el append, vemos aquí la gráfica que ya se redujo, a diferencia de acá, hubo menor consumo de recursos, hasta 17 megabytes por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos nosotros una mejora del 78%, básicamente. Es decir, que también tenemos una mejora en rendimiento de lectura y escritura, ¿sí? Alrededor del 78%. Pero bueno, ok, esto es la parte de mejora. Si bien ayuda, como se dijo anteriormente, tenemos un costo que pagar. Ok, volvamos al caso. En este caso también tenemos nosotros otra mejora en la parte del I/O de más del 100%. Y lo podemos ver aquí en la gráfica. Cuando nosotros hacemos el primer insert sin el hint, vemos que está así la gráfica. Observen, aquí está así, se comporta de esta manera, ¿verdad? Aquí tenemos un mayor consumo de recursos, hasta 1272 por segundo, consumo de recursos. En la parte de abajo, ya con el append, observamos que casi se vuelve plano el consumo, es decir, que casi no hay consumo en I/O en disco. ¿Qué significa? Básicamente que de una cantidad mayor, que es 1272 por segundo, bajó a 11 casi por segundo, es decir, mucho más del 100% en mejora en consumo de los recursos. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros la reducción y otra mejora con respecto a las peticiones de entrada y salida del sistema. Por lo tanto, pues es importante esto para la optimización de recursos. Hasta aquí todavía vamos bien, es decir, hay ahorro en recursos básicamente. O sea, hay mejora en tiempo y ahorro en recursos, pero siempre hay un precio que pagar. Es correcto. Ese precio lo vamos a ver nosotros en esta parte. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que el aumento en el CPU es 40%. ¿Qué significa? Para el primero de los casos tenemos la inserción normal y tenemos que el consumo es del 46.72% en consumo de CPU, y cuando nosotros aplicamos el append, el consumo se va hasta 87.04%. ¿Qué significa esto? El procesador va a trabajar más, es decir, tiene un aumento del 40%. ¿Qué significa esto? Que si nosotros de entrada tenemos problemas de CPU o se nos va casi al límite, nosotros al utilizar el append, lo único que vamos a hacer es perjudicar al sistema. Entonces es bien importante saber cuándo poder aplicar esta instrucción para obtener una mejora adecuada. Y para esto nosotros necesitamos ayudarnos de su administrador, del DBA, para que nos indique si hay suficientes recursos para poder aplicar esta mejora. Entonces, resumiendo, si nosotros aplicamos aquí el hint append, nuestro consumo de CPU va a aumentar 40%. Si bien ganamos en tiempo, no ganamos en consumo de CPU. Otro de los precios que hay que pagar, la memoria. VGA significa área global privada, que es otra cosa que cada conexión que nosotros hacemos a la base de datos, si nosotros, por ejemplo, hacemos un select, eso va a consumir cierta cantidad de memoria. Y si nosotros hacemos un select que tarde más o que tenga gran cantidad de información,
pues va a aumentar el consumo de PGA por cada conexión que tengamos nosotros, cada consulta que hagamos. En este caso muy particular, vemos lo siguiente. Cuando nosotros hacemos el insert de forma normal, el consumo es de 23.99 megabytes para este ejemplo. Y si lo hacemos a través del Hint Append, vemos que se va de 23.99 a 35.28, que significa que efectivamente aumentó un 40%. Entonces, si bien ganamos en tiempo, si bien ganamos en consumo en disco, el precio que hay que pagar, la memoria y por la parte del CPU. Entonces, si nosotros no tenemos suficiente memoria, entonces no es adecuado utilizar este Hint. Ok, entonces, como conclusión, podemos llegar a lo siguiente. Si nuestra prioridad es disminuir el tiempo y tenemos los suficientes recursos en nuestro sistema, entonces podemos aplicar el Hint Append, agilizar las operaciones de insert en una tabla. Y el caso contrario es, si no tenemos los suficientes recursos de CPU y memoria, entonces no es aconsejable poner el Hint de Append, básicamente, porque lo único que vamos a hacer es perjudicar más nuestro sistema. Siempre hay que checar con nuestro administrador o saber si tenemos los suficientes recursos para poder aplicar esto. O bien, como una alternativa adicional, puedo yo hacerlo en horas no productivas, es decir, agarro en la noche en donde no esté nadie trabajando y puedo correr mi proceso con el Hint. Ok, esas serían las conclusiones. Y como recomendaciones adicionales, siempre es importante saber y tener en cuenta que todos los mantenimientos hay que realizarlos a la base de datos, como son la defragmentación de tablas, las estadísticas de las tablas, para tener sanidad en nuestros datos. Y básicamente es en general, pues, programar estos mantenimientos para que se den de forma periódica, pues no cause problemas adicionales. Muy bien. Muy bien. Excelente, Oscar. Muy claro todo. Muchísimas gracias por tu ayuda. Creo que esto me va a ayudar a optimizar mucho las cargas de aquí en adelante. Pues esperemos que esto sirva y sea útil, ¿no? Y no olvidar nunca que siempre es recomendable hacerlo en un ambiente de prueba antes de un ambiente productivo. Muy importante siempre. Bueno, okay. Pues muchas gracias nuevamente, Oscar. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.